Sí, en esta oportunidad quisiéramos compartir unos términos bien interesantes para que podamos manejarlos de una manera consciente, oportuna y que nos den realmente la ayuda necesaria en la vida, ya que a veces por no saber manejar algunas situaciones como estas, caemos en depresiones o en algunas bajezas o hasta aún en enfermedades. Quisiera referirme en una cosa bien específica como es la alegría, la tristeza, el odio, el amor. Son términos que nosotros debemos de saber diferenciar y conocer con el sentido más profundo de lo que esto significa. No solamente así como contenido de la palabra, sino es en la relación con nuestra vida. Y cuando digo en relación con nuestra vida es porque a veces nosotros podemos estar muy tristes, pero tan tristes que nos identificamos con ese estado y nos puede llevar a un extremo de depresión que inmediatamente sentimos la reacción de las enfermedades. Y hay quien de una tristeza muy fuerte pues llega hasta un paro cardíaco y se le acaba todo. Y hay quien le puede esto ser más largo, la reacción o el contenido de ese estado de tristeza que hace decaer tanto su sistema inmunológico que no se le desarrolla una enfermedad, sino que la tristeza lo lleva como a sentirse esclavo de ese estado donde las defensas pierden toda la motivación, la libertad y el suministro de la energía que necesitan para poder contener un estado antídoto, contrario, para detener esa gran fuerza de esa energía que está sosteniendo a la persona en ese grado o en ese nivel de tristeza. Conocí a una persona de que le dieron una mala noticia de su interés, que era pues muy mala noticia, pero no es que con eso estaba acabando el mundo. Claro de que ella, pues para ella era todo lo que tenía y estaba perdiéndolo en ese momento, pero se puso tan triste y preocupada que se le quitó el hambre y se le olvidó que tenía que respirar, se le olvidó que tenía algo otras facultades para poder superar eso, sino que se concentró en ese problema y a la siguiente semana ya le estaban diagnosticando cáncer en los senos. Sí, eso fue terrible. Aunque ya después de todo eso se venga a querer controlar y a tener conciencia a través de que los médicos le dicen que esto, lo otro, le vamos a operar, pero va a estar bien, pero ya lo que es los estragos, esos efectos negativos, han venido a crear situaciones que han dañado demasiado, no solamente lo que vemos en la parte de la intervención quirúrgica, sino que destruye tanto el sistema inmunológico que quedamos con los órganos en un funcionamiento bastante limitado, pobre, donde la energía ha quedado bloqueada en muchos sistemas, en varios sistemas, y esas consecuencias pues están por ahí. Y encima de eso, los tratamientos y las medicinas que le dan vienen todavía a intoxicar y a complicar más el poder sentirse mejor y recuperar
la salud y el estado al que nos sometió esta situación de la tristeza, es un desastre grande. Pero entendiendo que eso simplemente es un estado que se puede transformar, sabiendo contener a través de la comprensión ese efecto de esa causa que provoca eso. Porque todos los problemas en la vida y todo lo que nosotros podamos enfrentar, los estados y los eventos, tienen un inicio y tienen un final. Entonces hay que entender el proceso de ello, y nada es estable, todo está en constante movimiento en la vida. Asimismo es la alegría, la felicidad. Mucha gente es que se desbordan en la alegría y se desbordan en sentirse felices, que salen de la tangente. Que muchos quisieran ser felices, aunque sea alguna porción de la que están disfrutando, pero estas personas, de ser tan felices, comienzan a sobrepasar ese estado del límite, del margen, donde realmente se mantiene la felicidad ante cualquier evento. Hay quienes se identifican tanto con un evento y son tan felices viendo algún partido que se emocionan tanto porque no pueden meter el gol en un partido de fútbol, y se emocionan tanto que han ido a quebrar la pantalla del televisor en la emoción, como queriéndose meter hasta el televisor, o pegándole una patada al que está enfrente de él porque creen que es la pelota de la emoción, y se pierden los papeles cuando hay esos extremos. Entonces, ser feliz, estar contento, todo eso tiene un límite de tristeza, un límite de felicidad, pero también en el límite de extremo también tenemos un límite que debemos de considerarlo en la parte mínima, que tampoco no debemos dejar pasar ese estado hacia esas condiciones que nos afecten. Vamos a hablar ahora de lo que es el odio, lo que es el amor. El odio es pero tan fuerte la reacción que hace en la vida del ser humano o en la parte biológica, que no tenemos idea de lo que es capaz. El odio es un detonante tan fuerte para aquel que se deja envolver de esa energía, de esa fuerza, que tiene una capacidad, diría yo, más que cualquier otra cosa, porque una persona que se llena de odio pierde completamente el control de sí mismo. Y eso significa que su sangre se contamina inmediatamente de esa energía, de esa reacción, que su temperatura sobrepasa de lo normal, que ya todo el sistema psicológico, emocional ya se descontrola, no digamos los sistemas digestivo, urinario y toda la parte biológica del cuerpo, pero cuando le hablo de la parte psicológica y emocional, eso sobrepasa. Entonces la sangre pierde los valores del contenido que compone y sostiene la vida. Y eso quiero señalarlo en este momento, porque hay quienes odian tanto a alguien que cuando ya pierden el control, la única respuesta es matar. Porque como ya perdieron el control de su sangre, de su vida, ya están contaminados. Entonces, la tabla de resultados es matar. Es tan grande el odio. De eso está lleno las cárceles, de criminales que aprendieron aún a odiar tanto con la sangre fría,
que ya solo ocupan los demás elementos psicológicos, emocionales para hacerlo. Ya aprendieron a desempeñarse en esas condiciones de poder ejecutar la descarga de un odio, pero ya no lo dejan ni llegar a que les afecte hasta la sangre en su vida. Pero el que no sabe controlar eso, saben cuál es el gran problema del que odia, y el que es envidioso lo paga con su misma sangre. El padecer de leucemia, de cáncer en la sangre, es un resultado de esa alteración terrible que hay en los componentes de la sangre. Cuando llega esa energía y hace esa reacción en la sangre de ese cristiano que odia tanto, que envidia tanto, en silencio o que lo exprese, el contenido está ahí, no se deja ocultar, porque no hay pecado más grande, no hay error más grande que pueda cometer el individuo o la persona que haya aprendido a odiar, y más peor el que haya aprendido a envidiar y oculte que es un envidioso. En su sangre paga todo. Se desbalancean los valores del contenido de la pureza de la sangre, porque es la misma vida de él, y eso se paga. El mal que le deseas a tu prójimo caerá sobre ti mismo. Comprobable. Pero tenemos el antídoto, el arma más poderosa de la vida, que es el amor. El que entiende el amor, entiende que el origen del amor es la inocencia del mal. ¿Entendido? ¿Quieres aprender a amar? Ignora, aparta de todo eso que conoces en la regla de los pecados. No hagas esto, no aquí, no allá, esto es malo. Simplemente el hombre estaba construido y constituido con la inocencia en el paraíso, donde no le pusieron una farmacia a la par, no le pusieron nada porque no tenía enfermedades, así como estaba constituido y hecho, porque fue hecho toda esa obra con amor. Y después de hacer toda esa obra de la creación con tanto amor, ya toda esa obra tenía una dedicación que era para dársela a su criatura, que también hecha con amor fue. Así fue hecho el hombre, con un gran amor, un amor, pero de ese amor auténtico del Creador. Ahora, quien ya no pudo manejar esa calidad de amor es el hombre cuando le sacan ya de lo de él. No aprendió a relacionarse, no aprendió a entender, porque el mal y el bien no tenían nada que ver. Simplemente el hombre fue creado para obedecer y vivir en felicidad. Conoció el mal y de ahí se apartó de la felicidad. Ahí nació el odio, la envidia, toditos 9 cabezas de legiones, que cada una tiene su ejército. Esto es lo que se llama el ego. Eso es lo que se llama la legión. El mal tiene un ejército tan grande, pero el hombre necesariamente tiene que volverse a la inocencia a través de la obediencia. Entonces,
el arma poderosa, invencible, que el hombre soltó fue identificarse completamente que todo lo que Dios hizo con él tenía que reconocer ese arte, esa creación, con el sentimiento del amor de Dios. El amor de Dios está ahí, servido en bandeja de oro, rebosante de esa sustancia de amor puro, donde no tienes que conocer ni lo bueno ni lo malo, sino ser inocente. Y ser inocente es ser obediente. No nos queda más. ¿Quieres que todo cambie? Enséñale a tus hijos, enséñale a tu amigo, enséñale a la sociedad, enséñale a todo aquel que encuentres y tengas una relación, que la doctrina más pura es la inocencia y la obediencia. Vamos a volvernos obedientes, y es bien fácil el que es mujeriego que ya no vea a la mujer con deseo, el respeto a la vida, y todo lo hace en obediencia a Dios. Se le va a quitar esa fuerza de querer ser un esclavo del pecado y de la maldad, porque ya no va a aprender a ver con deseo. Se va a ir disolviendo el que es iracundo, que vea al prójimo como su hermano. Él es su hermano, esa es la interpretación, ese es el lenguaje de la obediencia. Miras un problema, no veas el problema, ve la solución. ¿Nos estamos entendiendo? Tienes tu compañera de vida, o tú, mujer, tienes a tu compañero de vida. Entiende que es la tarea, la faena de tu vida, de incrustarte, de volverte a unir, y entender que son un solo cuerpo, y la misión es integrarte. Piensa como él, piensa como ella, siente como él, siente como ella, actúa como él, actúa como ella. Uno que ama más y otro que ama mejor. Matrimonio perfecto. Y así, en todas las ramas de la vida, no hay falla con el arma poderosa de Dios. Vida, ciencia y conciencia. Conquistando amigos, reconstruyendo familias. Mensajes cortos. Soportes para la vida. Te envían este mensaje poderoso desde El Salvador con mucho amor. Bendiciones para todos. Adelante, familias. Desde El Salvador, de lo más profundo del corazón.